Historia de España. Ferdinand Villard. 3. La Hispania romana. Conquista y romanización. Tras la diversidad de pueblos prerromanos y la influencia de fenicios, griegos y cartagineses, la península ibérica experimentó un punto de inflexión decisivo con la llegada de Roma. A partir del siglo III a.C., y especialmente tras la victoria romana en las guerras púnicas frente a Cartago, el territorio peninsular se fue integrando de forma gradual en la órbita romana, dando lugar a un proceso de romanización que habría de perdurar por varios siglos. Conquista y división administrativa. Inicios de la presencia romana. La primera presencia romana en la península se remonta a la Segunda Guerra Púnica, 218-201 a.C., cuando las legiones romanas desembarcaron para combatir a los cartagineses de Aníbal. Tras la derrota cartaginesa, Roma comenzó a consolidar su control sobre las antiguas colonias fenicias y cartaginesas, especialmente en la costa mediterránea. Consolidación del dominio. La conquista de la península no fue inmediata. Duró casi 2 siglos, y se enfrentó a la feroz resistencia de pueblos como los lusitanos, con Viriato como líder emblemático, y los celtíberos, Sertorio, Numancia. Sin embargo, la superioridad militar y la organización romana terminaron imponiéndose. A medida que avanzaban, los romanos dividían los territorios controlados en provincias, inicialmente 2, Hispania Citerior y Hispania Ulterior. Con el tiempo, y especialmente durante el Alto Imperio, la administración se reorganizó en varias provincias: tarraconense, bética, lusitania, más tarde gallaesia y cartaginense, adaptadas a la geografía y las necesidades de gestión. Proceso de romanización. Instituciones y cultura. Administración y leyes. Bajo la dominación romana, Hispania adoptó gran parte de las instituciones y leyes del imperio. Desde la implantación de un sistema tributario hasta la difusión del derecho romano, la estructura administrativa se tornó cada vez más compleja y efectiva. Las élites locales que colaboraban con Roma adquirían privilegios, incluyendo la concesión de la ciudadanía romana, primero a individuos notables y después a ciudades completas, un incentivo que favoreció la integración de las élites indígenas en el entramado imperial. Urbanización y vías de comunicación. El urbanismo romano dejó una huella indeleble. Se fundaron y reestructuraron numerosas ciudades: Colonia Patricia, Córdoba, Emerita Augusta, Mérida, Tarraco, Tarragona, Caesar Augusta, Zaragoza, etc., dotadas de foros, templos, anfiteatros y termas. Se construyeron vías para conectar estas urbes con puertos y zonas de producción agrícola y minera, siendo la Vía de la Plata o la Vía Augusta ejemplos emblemáticos. Esta red de caminos impulsó el comercio interior y facilitó los desplazamientos de tropas y funcionarios, además de favorecer la cohesión económica y social. Economía, agricultura, minería y comercio. La economía de Hispania se potenció bajo la dominación romana. El cultivo de cereales, vid y olivo se intensificó, generando excedentes exportables. Además, la península era rica en recursos minerales: oro en el noroeste, plata en el sur, hierro en diversas zonas, explotados por empresas privadas o por el propio Estado romano. El comercio marítimo, impulsado por puertos como Gades, Cádiz o Cartago Nova, Cartagena, conectaba Hispania con el Mediterráneo y otras provincias, integrando la economía peninsular en el gran mercado imperial. Difusión de la lengua y la cultura latinas. El latín se convirtió poco a poco en la lengua vehicular de la administración, el comercio y la vida pública. Con el tiempo, este proceso lingüístico dio origen a las lenguas romances que hoy conocemos: castellano, catalán, gallego, etc. La adopción de la religión y costumbres romanas, así como el uso de nombres latinos, permitió que las élites hispanas ocuparan cargos en el ejército y en la administración imperial, e incluso algunos hispanoromanos, como el emperador Trajano, llegaron a gobernar todo el imperio. Hispania en el Alto Imperio. Prosperidad y aportes a Roma. Una provincia próspera. Bajo los primeros emperadores, y de manera especial en los siglos I y II después de Cristo, Hispania vivió una etapa de prosperidad relativa. Numerosas ciudades florecieron con la construcción de acueductos, como el de Segovia, puentes, Alcántara, y teatros, Mérida, Cartagena. La élite local, a menudo romanizada, financió obras públicas y promovió la vida cívica. Monumentos y vestigios arqueológicos atestiguan el grado de desarrollo urbano y la sofisticación cultural que alcanzaron algunas urbes. Aportaciones a la cultura romana. Varios personajes nacidos en Hispania destacaron en la historia y la literatura romanas. Además de Trajano,
53, 117 después de Cristo, que fue el primer emperador de origen provincial, Hispania vio nacer a Adriano, su sucesor, y a grandes escritores como Séneca, filósofo estoico, o el poeta Lucano. Estos ejemplos reflejan la profunda integración de Hispania en el imperio y su capacidad de producir figuras influyentes en la política y la cultura romanas. La crisis del imperio y la llegada de los pueblos germánicos. Declive y descomposición del orden imperial. A partir del siglo III después de Cristo, el Imperio Romano enfrentó una crisis multifacética: inestabilidad política, presiones fronterizas, problemas económicos e incluso brotes de peste. Aunque Hispania se mantuvo relativamente al margen de los primeros ataques bárbaros, la recaudación de impuestos y la protección de las fronteras empezaron a resentirse. El declive del comercio provocó una progresiva ruralización y el ascenso de poderes locales. Invasiones y fin del dominio romano. En el siglo V, diferentes pueblos germánicos, suevos, vándalos y alanos, penetraron en la península. Roma, incapaz de garantizar la seguridad de provincias lejanas, confió en otros grupos germanos, los visigodos, para la defensa de Hispania, a cambio de instalarse también en el territorio. La caída oficial del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, marcó un cambio de era, aunque muchos elementos de la administración y la cultura romanas pervivirían por largo tiempo. Con el reino visigodo se inició un nuevo capítulo de la historia peninsular, pero la huella de Roma en la lengua, las leyes y las ciudades seguiría siendo esencial. Legado romano, cimientos para la España posterior. El periodo romano en la península ibérica no fue un simple capítulo más, sino un pilar fundamental que sentó las bases de la futura historia española. 1. Infraestructura y urbanismo. Los caminos, acueductos y puentes construidos por Roma configuraron la red de comunicaciones y marcaron la geografía urbana. Muchas ciudades actuales se levantan sobre las antiguas fundaciones romanas y conservan restos monumentales. 2. Derecho y administración. El derecho romano constituyó el armazón jurídico que, con diferentes adaptaciones, persistió en la Edad Media y sentó los precedentes de la legislación moderna. La concepción de la ciudad como núcleo cívico e institucional también deriva de esta herencia. 3. Lengua y cultura. La imposición progresiva del latín en toda Hispania dio lugar al romance peninsular, origen de las lenguas cooficiales y del castellano. El arte, la religión cristiana, que se expandió en época tardorromana, y la literatura hispanorromana cimentaron la identidad cultural de la península. 4. Identidad provincial. Aunque los habitantes de Hispania se consideraban parte del imperio, forjaron también un sentido de pertenencia regional. Este sustrato, resultado de la convivencia entre la romanización y las tradiciones locales, influyó en la conformación de las distintas identidades políticas y culturales que emergerían tras la disolución del poder romano. Conclusión. La Hispania romana supuso la primera gran unificación política y cultural de la península ibérica, creando una estructura administrativa, económica y social capaz de perdurar en muchos aspectos a lo largo de los siglos. Pese a los conflictos iniciales, la romanización transformó radicalmente el paisaje. La construcción de ciudades, calzadas y monumentos, la adopción del latín y el derecho romano, y la integración de las élites hispánicas en la estructura de poder imperial, dejaron una huella indeleble. Con la posterior irrupción de los pueblos germánicos en el siglo V, se inició un nuevo capítulo marcado por la fusión entre la herencia romana y las influencias visigodas, pero la impronta del Imperio Romano se mantendría como columna vertebral de la historia peninsular, facilitando la evolución de las sociedades medievales y dando forma a algunos de los rasgos que todavía configuran la España contemporánea.